momento de hacer algo. Hoy es un día especial, recordamos el mundo entero esa entrada de Jesús a Jerusalén después de esos casi 3 años de ministerio y a donde le esperaba una muerte muy difícil. Lo que llamamos el domingo de Ramos. Alguien me dijo, un primo me dijo esta mañana, pero hoy van a tener los ramos y van a tener esa celebración, y les dije, va a haber algo mejor, y es recordar lo que sucedió en parte en ese monte de los olivos, y vamos a encontrarnos con un Jesús que sufrió, tuvo que enfrentarse a la muerte y enfrentarse a un tipo de muerte bastante difícil. Y yo quiero de verdad pedirle al Señor que así como me ha hablado a mí, nos hable a todos los que estamos aquí en este tema que se llama la fe en medio del dolor. Y me he dado cuenta que no es el dolor o el sufrimiento lo que causa el mayor daño en una persona o en un creyente. A lo largo de esta travesía de estos últimos años como familia, me he dado cuenta que no es en sí el dolor o el sufrimiento, es la confusión y los pensamientos que pueden llegar a hacer trizas nuestra fe. Es el querer encontrar la respuesta al por qué me sucede lo que me está sucediendo. Es de pronto hacernos esa pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y cuando yo he escuchado eso, y hasta yo mismo lo he en algún momento pensado, he vuelto la pregunta en otro sentido y yo me la hago, ¿por qué no yo? ¿Quién soy yo para que no tenga que pasar por alguna prueba? Hace muchos años yo había escuchado, y creo en eso, que la fe va a ser probada, que van a haber dificultades cuando uno está en los caminos del Señor, ¿sí? La fe va a ser desafiada. Y yo decía, pero mi vida es muy especial. Tengo un matrimonio estable, unas hijas maravillosas, me reúno en una iglesia, sirvo, y yo decía, increíble, ¿cuándo me irá a tocar a mí el turno? Yo me hacía ese interrogante, porque sabía que eso iba a suceder. Y quiero de una manera muy sencilla, muy breve y con todo el respeto, 3 aspectos quiero resaltar en esta mañana. Y lo hago de verdad con mucho temor y temblor, porque este tema en 30 minutos no pretendo agotar ni dar las explicaciones frente al dolor y a las dificultades en tan poco tiempo, y mucho menos en 3 aspectos o 3 puntos. Pero creo que esto, como a mí, a ustedes les puede ayudar. Y en primer lugar, es entender que la fe siempre va a ser probada. Dice allí el libro de Santiago, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Santiago no nos dice allí en caso de que hayan diversas pruebas, no, él está diciendo cuando vengan diversas pruebas, cuando tengan que enfrentarlas. Y él está seguro de que las tendremos, pero también podemos sacarles provecho. Es lo que Santiago está diciendo. Las vamos a tener, los desafíos, las dificultades, los problemas, las crisis, las enfermedades, van a venir y van a golpear nuestra fe, pero podemos sacarles provecho. Cuando dice que considérense muy dichosos, su exhortación no es que debemos fingir estar felices durante tiempos de dificultad, sino que debemos tener una perspectiva positiva debido a lo que las pruebas van a producir en nuestra vida. O sea, no es que estemos contentos porque sí por las pruebas, no. La dicha y el gozo que puede haber es que en las manos del Señor, caminando de la mano del Señor, estas pruebas
van a producir algo especial, necesario y valioso para el crecimiento del creyente. Santiago nos dice que convirtamos nuestras dificultades y pruebas en periodos de aprendizaje, pues por medio de ellas podemos aprender constancia o paciencia. Y este término de que nos podemos sentir dichosos porque en las pruebas vamos a poder esforzarnos y ejercitarnos en constancia, quiere decir en no ser resistentes hasta el final. Y hoy yo lo he entendido. La prueba me da mi formación, entrenamiento para poder ser resistente, para poder estar entrenado para llegar al final, a la obra, a la perfección que el Señor quiere, al crecimiento y a la madurez que va a ser de bendición para aquellos que rodeen, hombres y mujeres, que han sabido entender el significado de por qué a veces Dios permite desafíos, situaciones muy difíciles en nuestra vida. La pregunta es, más bien en este caso, ¿cómo nos enfrentamos a las crisis, a las pérdidas cuando éstas llegan, a la enfermedad, a un divorcio, a una traición, a una quiebra financiera? ¿Cómo nos enfrentamos a situaciones dolorosas? Y hay muchas más a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿qué tipo de cimiento, sobre qué he construido mi fe, mi creencia? Esa es la gran pregunta. Porque muchas veces, y lo he expresado en oportunidades anteriores, quizás hemos construido nuestras creencias y nuestra fe sobre un fundamento muy endeble, muy frágil, poco profundo. Y es allí, cuando las pruebas vengan, porque siempre van a venir, que vamos a darnos cuenta sobre qué cimiento hemos edificado. Si lo hemos hecho sobre la persona de Jesucristo, sobre una relación de intimidad con Él, vamos a poder soportar mucho mejor las crisis. Pero si hemos construido mi fe y mi creencia sobre temas religiosos, sobre nuevas prácticas, sobre disciplinas espirituales que en sí son necesarias, pero el fundamento no es la religión, no es asistir, no es cumplir o dejar de hacer cosas que hacía. Si he edificado mi fe sobre un fundamento no profundo, voy a terminar derribado. La manera en que reaccionamos cuando estamos bajo presión es lo que verdaderamente va a mostrar la firmeza de nuestro carácter. Y Dios quiere que podamos madurar, entendiendo como oportunidades las pruebas que tenemos que enfrentar. Escuchen esto. Dios no prometió librarnos de todo dolor, pero sí que estaría con nosotros en medio de las pruebas, y de esto debemos estar convencidos y dar gracias. A mí, hace 4 años, hace 3 años, cuando diagnosticaron a nuestra hija de 14 años y medio en ese momento con una leucemia linfoblástica muy terrible, hubo personas que se atrevieron, y está bien, a decir: pero si Jairo, Ricardo, Catalina le sirven al Señor, ¿cómo va a ser posible? Porque ellos, ¿no? Sobre todo a veces la gente más cercana, los abuelos, las abuelas, las tías, ¿sí? Los que no tienen esa cercanía con el Señor alcanzan a pensar: ¿y por qué? Si ellos tal cosa hacen, sirven al Señor. Y yo les decía: ¿quién dijo que por estar en los caminos del Señor, conocer al Señor, rendir nuestra vida, quién prometió acaso que no iban a haber dificultades? Lo que sí sabemos es que en medio de ellas tenemos ese brazo del Señor. Y eso fue lo que nosotros vivimos, esos 4 años en momentos de angustia, de dolor, donde la partida de Paulita fue evidente. Varias veces vimos la mano sosteniéndonos en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Tenemos solo 2 caminos: la desesperación
o la aceptación de la soberanía de Dios. Él sabe muy bien y siempre será quien decida qué es lo mejor para los que le aman y para los que le sirven. Es probable que algún día sus propósitos sean conocidos y tú y yo tengamos toda una eternidad para hablar con el Señor. Es muy probable que cuando partamos de este mundo y lleguemos a la presencia del Señor tengamos mucho tiempo para aclarar muchos aspectos acerca de la soberanía de Dios que no entendemos. Pero yo también me atrevería a decir que quizás cuando lleguemos a la presencia del Señor se nos van a olvidar todas esas preguntas. Porque eso va a ser tan especial y tan maravilloso que es probable que ya ni nos acordemos de esos cuestionamientos. Por eso en mi corazón solo tengo amor y gratitud por algo, porque Él estuvo siempre a nuestro lado. Siempre que orábamos con mi esposa, siempre que yo oraba sola, siempre que oraba con Paulita durante ese proceso, yo le decía, Señor, tú tienes el poder. Yo me acuerdo que había personas que me decían, no, Dios la va a sanar, Dios la va a sanar, Dios me habló y yo respeto eso. Yo decía, era más bien, Dios tiene el poder, Él lo puede hacer. Y yo le decía al Señor, ¿sabes qué? Si tú la sanas y la sacas de esto, mucha gente, para muchos va a ser un testimonio. Te pido por favor que si la sana sea con un propósito de que Paula Andrea pueda ser esa embajadora de Cristo, esa mujer que dé testimonio, con un propósito, no que la sane por sanarla, pero siempre decía, pero Señor, tú eres soberano, yo no puedo torcerte el brazo, tú sabes qué es mejor, tú conoces el cuadro completo, yo no lo conozco. Por eso en mi corazón siempre hubo al final esa oración, ¿no? Pero a que se haga tu voluntad, Señor, porque tú eres soberano y no la mía. Y Él no hizo absolutamente nada malo, algo que tengo muy claro eso, y lo repito y una y otra vez, Él no hizo nada malo con nosotros. Nosotros vivimos en un mundo pecaminoso, en el que la enfermedad y la muerte son la maldición que el ser humano trajo sobre sí mismo. Vivimos en este mundo. Y sé que Paulita está hoy en el mejor lugar, donde ya no hay más llanto, ni dolor, ni aflicción, como dice Apocalipsis 14:13. Está dichosa, está gozosa. Ella descansa de su fatigosa y dolorosa travesía de ese diagnóstico y sobre todo de esa quimioterapia que fue devastadora. Hoy estoy convencido. No entiendo muchas cosas, pero sé y creo en la palabra y creo debido a esa relación con el Señor y con la palabra sé que ella está feliz, dichosa, descansando, gozosa, corriendo de la mano del Señor. Dios, quiero decirles, tiene un corazón compasivo hacia los afligidos y dolidos. Él te conoce por nombre y ha visto cada lágrima que has derramado. Puedo decirle con certeza, porque lo vivimos, que Él está a tu lado y ha estado a tu lado en cada momento difícil de tu vida. En cada momento más doloroso de tu vida, Él ha estado allí, de tu mano. Y lo que pareciese ser falta de interés, escuche esto, de parte de Dios o crueldad de parte de Él, es un malentendido en el mejor de los casos. Repito eso. Lo que pareciere, ¿no?, que Dios no está preocupado, que está desinteresado o que pareciese crueldad, es un malentendido de parte de nosotros, o en el peor de los casos es una mentira de Satanás, porque Dios es bueno y su misericordia es eterna. Por eso la palabra de Dios nos dice muy enfáticamente a través de David, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Él está cerca. Y muchas veces, debido a que no tenemos esa intimidad con el Señor, puede más el dolor
puede más la tristeza, la desesperación, que me suelto de la mano del Señor, de aquel que está cerca y que siempre está allí en medio nuestro, en medio de los que tienen corazones quebrantados y dolidos. David nos lo revela, nos lo expresa. Él está allí cerca de ti, como estuvo con nosotros también. Por lo tanto, ¿qué error más grande es echarle la culpa de nuestros problemas a aquel que nos ama? ¿Qué error más grande es pensar que el culpable de nuestro dolor es Dios, cuando Él lo vivió en carne propia? Él es el que nos entiende. El Señor vivió en carne propia el sufrimiento, y el amor del Señor es tan grande, dice la palabra de Dios, así como están lejos el cielo de la tierra, esa distancia tan grande, así es el amor inagotable del Señor. Y ese es el Señor que nosotros aprendimos a conocer. Y a pesar de cualquier otra conclusión a la que tú puedas llegar, por favor, crea esto que te voy a decir. Él no es la fuente de tu dolor. Dios es bueno. Dios conoce. Dios ha estado presente. Y cuando aceptamos y nos sometemos a la voluntad soberana de Dios, podemos decir con toda confianza, como repetía yo en mi corazón por 4 años, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Desde el primer momento, allí en la clínica del Conde, cuando a los 14 años de Paulita, estudiando en su colegio normal, como cualquier niña, nos dan ese diagnóstico. La palabra de Dios, que es vida, es la que nos sostuvo. Y yo dije, todo lo que suceda con sus hijos, y yo soy tu hijo, le dije, y yo te amo, todo va a ayudar a bien, aunque no lo entienda en ese momento. Dios hace su obra en todas las cosas para nuestro bien. Y esto quiere decir, o más bien, esto no quiere decir que todo lo que nos pasa es bueno. ¿De acuerdo? No todo lo que nos pasa es bueno. Aunque en este mundo está todo tan al revés, tan patas arriba, ¿sí? Dios puede hacer que cualquier situación termine siendo para nuestro bien. Tengamos en cuenta que la meta de Dios no es hacernos felices. La meta de Dios no es que paremos de sufrir y el sufrimiento se acabe. La meta de Dios es que cumplamos su propósito. El propósito específico de cada creyente, de cada hijo, de cada hija, ¿no? El cual es bueno y perfecto. Aprendí esa lección. Nosotros vivimos en un mundo donde queremos ser felices, que se nos facilite todo. Pero hemos aprendido que todo lo que Dios permite en sus hijos tiene un propósito. Él conoce la situación completa. Él conoce el futuro, Él conoce qué está sucediendo y hay un motivo y hay una razón. Muchas personas, aun cuando Paulita parte a la presencia de Dios hace 2 meses, nos escribieron, nos llamaron y nos decían, Jairo Ricardo, usted no se imagina cómo la historia de Paulita, cómo el ejemplo de ustedes como familia nos acercó al Señor. Y Paula Andrea lo sabía en vida, y a ella le llegaban mensajes por Instagram, por Facebook, por el WhatsApp, acerca de increíble lo que tú nos compartes. Y muchas personas, yo me atrevería a decir miles de personas, fueron tocadas a través de esta historia. El creyente que acepta la soberanía de Dios entiende que detrás de todo lo que le sucede está el plan perfecto de Él. Tiene una diferente perspectiva de la vida, una mentalidad distinta, confía en Dios a pesar de las circunstancias. Y su seguridad se encuentra en el cielo y no en la tierra. Esta es una frase que llegó muy profundo a nuestros corazones. Hoy, a raíz de la prueba final, de la partida de Paulita, es increíble cómo nuestra vida y nuestra perspectiva cambiaron.
Yo tenía dos opciones, como el camino, creación, la queja, el cuestionamiento, ¿sí? La oscuridad, echarle la culpa a Dios o buscar culpables o creer en la soberanía buena de Dios. Hoy puedo decir que nuestra vida ha cambiado, nuestra perspectiva está en que nuestra mirada ya no es terrenal. Es increíble cómo una prueba tan difícil lo ayuda a darse cuenta, a no quedarse mirando lo que nos rodea, lo terrenal, lo físico. Ahora nuestra mirada está puesta hacia el cielo. Su fe en Dios de este tipo de creyentes no se derrumba con las pruebas. Reconozco que nos ha dado muy duro. Nos hemos caído, pero no estamos derrumbados. Hay tristeza, hay nostalgia, pero estamos fortalecidos. Hay lágrimas, pero hay esperanza en medio nuestro. Hay una frase que los que de pronto siguieron a Paulita al final ya de sus últimas semanas, que a ella le llamó la atención y dijo: mis ojos no miran la densidad de la niebla, miran al cielo y al Dios que tiene el control de mí. Esta foto fue un día en uno de los parques de Orlando, como 8 días en enero, en que ya nos decían el trasplante no funcionó. Médicamente no hay nada más que hacer. Es increíble cómo Paulita en ese momento toma una decisión en su vida y dice: yo igual quiero hacer ese viaje que estaba planeado a la Florida. Una mujer valiente. Esa cara que ustedes ven ahí, ¿no?, es de esa mujer que fue capaz de decir, ¿no?, mis ojos no miran, ni van a mirar, ni mirarán nunca el problema, la densidad de la tierra. Van a mirar al cielo. Y cuando vemos eso, estas lágrimas son de tristeza, de recuerdo, yo diría. Pero quiero decirles que hay gozo y fortaleza de saber dónde está ella. Estas lágrimas son de saber que ya no está con nosotros. Y de saber y de recordar cuando ella nos dice un día después, en medio de su madurez que nos enseñó tanto: papi, o sea que me desahuciaron. Así, pero tranquila. Y después de eso, escribe esta frase. Y dice: nos vamos de paseo. 3 semanas. Y dijo, en este día, allí en uno de los parques de Orlando, dijo: hoy es el día más feliz de mi vida. Gozó. Fue y volvió. Pero nos da un ejemplo maravilloso de que creyó en la soberanía de Dios y tomó ese camino. Pero el punto más importante que les quiero compartir a ustedes es que debemos aprender a confiar por encima de nuestra comprensión. Y dice: Dios quiere que creamos y confiemos en Él a pesar de todo aquello que no entendemos. Sé que no es una explicación profunda, esto que acabo de decir. Dios quiere que creamos y confiemos a pesar de todo aquello que no entendemos. Esto no es profundo, pero quiero decir que es la explicación correcta. No siempre Dios contesta todas las preguntas en esta vida.
Dios nunca contestó los razonamientos que le presentó Job al Señor. Y tampoco contestará todas las preguntas que tú y yo le hagamos al Señor. Lo mejor que podemos hacer es que antes de que las crisis ocurran, cada uno de nosotros reconozca que nuestra confianza en Dios debe ser independiente de nuestra comprensión. Yo les dije al comienzo que muchas veces el problema grave no es la pérdida, no es la enfermedad, no es la crisis económica, no es el divorcio, no es la deslealtad de un socio, no es la infidelidad de un cónyuge. El problema grave es que no tengo las respuestas. ¿Será que debimos haberla entubado? ¿Será que no debimos haberla entubado? ¿Será que debimos haber viajado? ¿Será que no debimos haber viajado? ¿Será que no debía haber hecho esa salida? Y comenzamos, y nuestra mente comienza a maquinar. ¿Será que esta situación generó eso? Si no hubiéramos hecho esto, ¿qué hubiera pasado allá? Y comienza la mente a maquinar, y ahí es cuando viene el problema más grande. Y debemos entender que nuestra fe y nuestra confianza deben estar por encima de no poder tener las respuestas a tantos interrogantes. No hay nada malo en que tratemos de comprender, pero no debemos basar nuestra fe y nuestra tranquilidad y nuestra paz y nuestra confianza en nuestra habilidad de comprender aquello que quizás no voy a poder entender. Tarde o temprano nuestra mente nos planteará preguntas que no podemos contestar. Por eso Isaías nos dice: mis pensamientos no son los de ustedes. Ahí está hablando el Señor. Ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Lo que Isaías está diciendo aquí es que los pensamientos y los caminos del Señor son totalmente distintos a los nuestros. Son más grandes. Él conoce el cuadro perfecto. Él conoce la situación pasada, presente y futura. Y no podemos nosotros encasillar la grandeza de Dios, de sus pensamientos, de sus caminos en nuestra mente tan limitada. El conocimiento y la sabiduría de Dios son superiores a los nuestros. Y no podemos pretender que los planes y los propósitos de Dios se acomoden a los nuestros. Por el contrario, somos nosotros los que debemos acomodarnos a los planes de Dios, a los pensamientos de Dios, a los caminos de Dios, aunque, y eso me ha pasado a mí, me sigue pasando, no tenga respuestas. Por eso, nuestra respuesta para el Señor debe ser que se haga tu voluntad. Tú la conoces. Esta última lámina muestra a Jesús en el huerto de Getsemaní, en el monte de los Olivos. Y es ese momento en que le dice a los discípulos, a sus amigos allí: ore para que no caigan en tentación. Y es cuando Él se aleja y allá se postra de rodillas, angustiado, dolido, ¿no? Preocupado, como dice el texto, angustiado, y viene esa frase célebre, esa frase que dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Vísperas de ser aprendido, arrestado y todo lo que ustedes conocen enseguida. Jesús nos conoce y conoce tu dolor, conoce tu situación, conoce la mía. Y lo que nosotros debemos hacer es prepararnos para las pruebas. Porque vendrán, si es que ya no están. Es prepararnos a tomar el camino correcto. Tú decides si optas por la desesperación, botar todo al traste, cuestionar a Dios, así como la esposa de Job le dijo: maldice y muérete. Ese es el camino más fácil. Cuando hay dolor, cuando hay angustia. O tomamos el camino de aceptar la soberanía
perfecta y buena. Esto solo es posible si podemos tener esa intimidad con el Padre. Solo Jesús pudo afrontar y decirle al Padre: si es posible, pasa de mí, que no tenga que enfrentar este trago tan amargo de llegar a la cruz y ser clavado, crucificado. Pero solo una relación de intimidad con el Padre pudo ayudarle a Jesús a terminar su oración y decir: pero no se cumpla, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque tus pensamientos, tus caminos, tus propósitos son más grandes que los míos. Solo vidas centradas en Jesucristo, edificadas sobre la roca, pueden llegar a afirmar después de un clamor esta frase y esta oración de Jesús. Yo les invito a que si alguno de ustedes en esta mañana tiene un problema, una prueba, un desafío gigante, quiero orar y terminar orando por ustedes. Solo le pido que se ponga de pie y me permita a mí orar y clamarle al Señor en este sentido, para que te ayude, te apoye y te fortalezca en medio de esos desafíos. Padre Santo, Señor, tú nos entiendes, Jesús. Tú conoces, Señor, la situación que vivimos. Señor, aquí hay un grupo de tus hijos y de tus hijas que reconocemos que las pruebas, las enfermedades, las traiciones, las crisis, los quebrantos de salud, Señor, la muerte de un ser querido que amamos, Señor, eso rompe el alma. Vivir en este mundo rompe el alma cuando hay desafíos gigantes, Señor. Y yo quiero primero darte gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios cercano a los quebrantados de corazón, a los dolidos, y a ese Dios maravilloso en esta mañana, Señor, yo te pido que derrames tu Espíritu Santo, Señor, y nos des la fuerza, le des la fuerza a cada persona aquí presente para enfrentar los desafíos y las pruebas de fe que nos acompañan, y a prepararnos para las que vendrán, Señor, porque sabemos que esto va a formar. Cuando estamos cimentados en tu Hijo Jesucristo, es sobrenaturalmente puede haber gozo y dicha, porque esto va a forjar en nosotros, va a desarrollar en nosotros, nos va a ejercitar para avanzar hacia la madurez y hacia la perfección y al servicio tuyo en tu reino, Señor. Yo te pido, Señor, que derrames tu gracia y tu paz y tu consuelo en estos momentos de dificultad, y que tú conviertas estas situaciones en oportunidades, en aprendizaje, en crecimiento, Señor. Pero como nos diste ejemplo, Jesús, esto solo se logra, se mantiene en oración, en conocerte, en estudiar tu palabra, en fortalecer nuestra relación contigo, Señor. Ayuda a esta tu iglesia a crecer en ese sentido, Señor. Amén. Hoy es el momento de hacer algo.